Muy bien, jóvenes, vamos a ver el tema de la explicación científica. Los científicos explican lo que ocurre en el mundo, cosas como la contaminación o la pandemia, ¿no? ¿Por qué ocurren pandemias? O como el clima, ¿no? ¿Por qué el clima cambia? Para esto, los científicos, ¿qué hacen? Hacen explicaciones. Entonces, este capítulo de la introducción a la ciencia que vamos a ver trata sobre una explicación acerca de lo que es la explicación. ¿Qué cosa? De la ley de cobertura de Hempel. Vamos a ver un ejemplo de explicación científica. Mm, por ejemplo, a ver, el de acá, ¿no? ¿Hemos visto esto de acá? ¿Por qué soñamos? Creo que no, ¿no? ¿O sí? No. Ya, vamos a ver entonces. Estudio Jaini presenta Los sueños. Los sueños son como pequeñas películas en las que somos los protagonistas. Están llenos de imágenes, sensaciones y emociones. A veces son angustiantes o perturbadores, otras placenteros y con mucha frecuencia absurdos. Culturas antiguas pensaban que los sueños eran mensajes de los dioses o de los muertos y que contenían mensajes importantes como predicciones del futuro. ¿Por qué soñamos? Esta pregunta sigue siendo un enigma, pero hay cosas que sí sabemos. Cuando dormimos pasamos por varias fases. Los sueños ocurren principalmente durante la fase de movimiento rápido del ojo, llamada REM por sus siglas en inglés. Cuando estamos en esta etapa, para evitar lastimarnos, todos nuestros músculos se desconectan, excepto los que usamos para respirar y los de los ojos, que parecen seguir la acción. Si te despiertan en esta etapa, es más probable que recuerdes qué soñaste. También sabemos que una persona tiene de 3 a 5 sueños cada noche, pero muchas veces no los recordamos porque se desvanecen pronto de la memoria. Si quieres recordar tus sueños, apúntalos en cuanto te despiertes. Mientras dormimos, nuestro cuerpo entra en estado anabólico, durante el cual se llevan a cabo funciones de construcción y reparación de órganos y tejidos como músculos y huesos, así como el reaprovisionamiento del sistema inmunológico. Dormir es esencial para nuestra salud. Nuestra mente también se repara y fortalece mientras dormimos. Estudios demuestran que el sueño juega un papel fundamental en la formación de la memoria a largo plazo. O sea que durante la noche es cuando se forman los aprendizajes de lo que vivimos durante el día. La gente que duerme bien tiene mejores resultados en la escuela. Quienes pasan mucho tiempo sin dormir tienen cambios de estado de ánimo, problemas para concentrarse, falta de memoria, paranoia y alucinaciones. Aunque no se ha descubierto el mecanismo exacto, se ha hipotetizado que los sueños son una manera de mantener la actividad mental mientras se realizan todos esos procesos de reparación en nuestro cerebro. Todos los mamíferos soñamos. ¿Lo has notado en tu perro o en tu gato? También lo hacen muchas aves y hasta los reptiles. Pero en el caso de los humanos, ¿los sueños significan algo? El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, propuso que los sueños son manifestaciones de nuestros deseos más profundos, así como de nuestras ansiedades no reconocidas. Las imágenes, historias y emociones de los sueños contienen símbolos que representan deseos o miedos que, si no estuvieran codificados, nos daría vergüenza reconocer. Por ejemplo, si odias a tu jefe, quien siempre viste de azul, puedes soñar que le das patadas a un monstruo azul. Así, alivias la tensión y no te sientes culpable por desear golpear a tu jefe. Freud advirtió que los símbolos no son universales, sino personales. Cada persona debe interpretarlos de acuerdo a sus circunstancias y no recurrir a esos fáciles diccionarios de sueños. Para Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, los sueños son una manera de alcanzar mayor plenitud personal y espiritual, porque nos ayudan a entendernos mejor y a resolver los problemas que tenemos. Para la doctora Deirdre Barrett, desde la perspectiva de la psicología evolutiva, los sueños cumplen una función que mejora nuestras posibilidades de sobrevivir. Ha realizado estudios en los que le pide a un grupo de estudiantes que se concentren en un problema antes de dormir y al despertar, la mitad de ellos ha encontrado la solución. Hay muchos ejemplos de científicos, matemáticos, artistas y filósofos que han soñado con ideas que han cambiado el mundo. Podríamos hacer un video acerca de ellos.
Por cierto, hay una modalidad de sueño en la que te das cuenta de que estás dormido. Se llama sueño lúcido y esa conciencia te permite controlar lo que pasa en tus sueños. Y como las leyes físicas no aplican, ahí puedes hacer cualquier cosa, hasta volar, curiosamente. ¿Tú has tenido sueños lúcidos? Coméntalo. Recuerda compartir este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿para qué sirven los sueños? O mejor dicho, ¿por qué soñamos? Porque básicamente tenemos que reparar células del cuerpo, pero también pues para mejorar la memoria a largo plazo. Ahora bien, Hempel, el filósofo neopositivista Hempel, lo que busca es básicamente esto. Él quiere dar una explicación sobre la explicación, pero él dice que una buena explicación científica debe cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Las premisas deben llevar deductivamente a la conclusión. 2, las premisas deben ser verdaderas. Y 3, debe contener una ley general y hechos particulares. Si pasa esto, estamos ante una explicación científica adecuada. El fenómeno por explicar, ¿cómo se va a llamar? Explicandum o explanandum. Y aquello que uso para explicar, ¿cómo se llama? Explicans o explanans. Es lo mismo. ¿Sí? Lo que dice Hempel es que, ¿por qué se llama explicación de ley de cobertura? Porque de alguna forma esta explicación cubre. ¿Qué es lo que cubre? Cubre lo que el fenómeno, digamos, manifiesta. La ley cubre ese hecho. Como que lo cubre significa como que lo explica, como que le da sentido. Cubrir algo significa registrarlo en tu mapa, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la ley de cobertura implica la idea de que incluyo dentro de lo explicable esta situación particular. De ahí el nombre de ley de cobertura. Ahora, otra cosa interesante es la relación que hay entre explicación y predicción. ¿Cuál sería la relación que hay entre explicación y predicción? Aquí lo vamos a ver, ¿ya? Básicamente tendría que ver con esto que te voy a mostrar ahorita mismo. Explicación y descripción. En una explicación, si quiero saber por qué mi planta se murió, puedo elaborar las siguientes premisas y conectarlas lógicamente. La luz solar, la fotosíntesis, y mi planta no cuenta con luz solar. ¿Qué se explica entonces? Que mi planta se murió. Todo lo anterior explica que mi planta se muere. ¿Por qué se murió? Bueno, por esas razones. Pero también, fíjate en esto, en una predicción, si quiero saber qué pasará si se cumplen las siguientes condiciones, puedo conectarlas lógicamente y deducir P, que es la predicción, ¿no? P de predicción. Luz solar, fotosíntesis, mi planta no cuenta con luz solar. Predicción, mi planta se morirá. ¿Esto qué implica? Que la explicación y la predicción son dos caras de la misma moneda, según Hempel. Y aquí vemos un ejemplo donde eso pues tiene sentido, ¿no? Lo único que cambia es el tiempo del verbo, ¿no? Aquí se muere y aquí se morirá, ¿no? Porque habla del futuro. Siempre una predicción es dirigida hacia el futuro. Pero bueno, se das cuenta que la estructura de una y otra es muy semejante. Justamente la explicación de Hempel tiene algunos problemas que vamos a ver, que es el problema de la simetría. Ahora vamos a recordar viejos tiempos. Justamente ustedes vienen de una clase de matemáticas, ¿no? Ahora me dirán ustedes, por favor, ¿cuánto es tangente de 37? 3/4. Muy bien. ¿Y cuánto es, qué es 4/5 de 37? Coseno. Muy bien, el coseno.
Estos muchachos me llenan de orgullo. Vamos a explicar un tema vinculado a trigonometría. A ver, vamos a ver, por favor, hagan el esfuerzo. Yo le pregunto eso a los jóvenes y no sé por qué no responden o se quedan callados. Les pregunto esto y no me responden. Espero que ustedes más bien sí me respondan, pues. Eh, Aunque te parezca muy fácil la explicación, sobre todo los que son de educación, ¿no? De repente están ante alguien de primaria. Imagínate algo así, ¿no? Que te lo está pidiendo alguien de primaria, ¿no? A ver, un niño te pregunta, por favor, dígame, ¿por qué la sombra vale 20 metros? Imagínate que tú sabes el ángulo y sabes que el asta o el poste mide 15 metros. A ver, ¿cómo me explicarían eso? Porque la relación entre el triángulo notable del cateto opuesto y el cateto adyacente es tener una proporción de 3 a 4 y por lo tanto, eh, ajá, cuando 3 lo multiplicamos por 5 nos da 15 y ahí ya 4 multiplicando por 5 nos daría 20. Muy bien, me parece una explicación pues bastante, digamos, coherente, accesible, una explicación buena. ¿Cómo podemos acomodarlo esto a lo que nos pide Hempel? Más o menos sería así. Considerando, recuerden, leyes generales, que es la ley de que la luz viaja en línea recta, y la ley de trigonometría. Y además hechos particulares, que el ángulo de elevación es 37 y que el asta mide 15 metros. Tomando en cuenta todo esto, yo puedo dar cuenta, yo puedo explicar que la sombra tiene 20 metros de longitud. Yo creo que hasta ahí todos ustedes están de acuerdo, todos ustedes están de acuerdo en esto y no hay mayor problema. Pero acá hay una cuestión. Acá hay una cuestión que hay que ver. Imagínate que te cambio la cuestión, que te cambie el problema. Fíjate que ahí lo que quiero que me expliques es la sombra, ¿no? Ahora más bien quiero que me expliques el asta. Te pido que me expliques el asta. Si te pido que me expliques el asta, eh, ¿ustedes dirían lo mismo que lo anterior? ¿Dirían que la medida del asta tiene que ver con el ángulo y la longitud de la sombra? Si es así, ¿me pueden decir por qué el asta tiene 15 metros? A ver, explíqueme por qué el asta tiene 15 metros, por favor. A ver, repito la pregunta. ¿Ustedes dirían que la medida del asta se puede explicar en razón del ángulo y de la longitud de la sombra? Si es así, ¿me pueden dar esa explicación? De nuevo, presupongan que es un alumno de primaria. Bueno, en principio, respondo a la primera pregunta. ¿Creen que se puede explicar así? ¿Sí o no? Sí. Ya. Si es así, ¿cuál sería la explicación? Dígamela, ¿cuál es? La relación de el asta con
sería de 3K, el de la parte de la sombra 4K y de la hipotenusa 5K. Entonces, como nos dicen que la sombra mide 20, entonces sería K5. Lo podríamos reemplazar en 3K, que sería 15. Muy bien, gracias, muchísimas gracias, señorita. Ya me estaba asustando ya de por qué no hablaban, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Han dado una explicación y esa es la pregunta, ¿no? ¿Han dado una explicación? ¿Realmente han dado una explicación? A ver, ¿quién va un poquito más allá? Y esto es lo que sí es difícil, ¿no? Em, Mira, lo anterior sí te creo, ¿no? Lo anterior sí te apoyo, o sea, sí tiene sentido. Tiene sentido que tú expliques la sombra considerando la luz del sol y la altura del asta. Olvídate del sol, solamente el asta. Tiene sentido que tú expliques la sombra por el asta, porque el asta produce sombra. Y eso te lo acepto. Ahora quiero que me digas, ¿por qué esto sería inaceptable? A pesar de que tú has escuchado una excelente explicación, yo no la dudo, es un excelente argumento el que ha dado la señorita, y le agradezco por haber colaborado. Sin embargo, ¿qué habría aquí de sospechoso? Fíjate en estas cosas que estoy rodeando. Que la sombra no produce el asta. Claro, claro, muy bien. Esa es la cuestión. Mientras que el asta sí produce sombra y puedes explicar la sombra por el asta, la sombra no produce asta y no puedes explicar el asta por la sombra. Eh, Profesor, pero entonces, ¿qué pasa? No entiendo. ¿Cuál es el punto? El punto es que esta estructura de Hempel falla. ¿Por qué falla? Porque te permite hacer estas cosas. O sea, esto que tú has hecho muy bien, de forma muy excelente, implica que en lo que planteó Hempel, el modelo de ley de cobertura, es fallido o es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque permite aceptar que esto es una explicación. Cuando tú, por sentido común, evaluándolo y haciendo pensamiento crítico, llegas a la conclusión de que no tiene sentido. Esa es la cuestión. Esa es una primera crítica a lo que plantea Hempel. Ahora date cuenta de algo. Profe, entonces, ¿qué hice yo, no? ¿Acaso lo que hice yo está mal? O sea, si yo digo que el asta tiene 15, ¿eso está mal? No, no es que esté mal. Lo que has hecho es otra cosa. Lo que has hecho es otra cosa, ¿no? Lo que has hecho no es explicar. Lo que has hecho no es explicar. Tú no has explicado que el asta tiene 15 metros, sino que conociendo el ángulo y conociendo la sombra, ¿qué es lo que han hecho? A ver, ¿cómo han llegado a esto? Esto lo que llegan es producto de qué? No es producto de una explicación, sino producto de qué? Deducción. Deducción, otra palabrita que he mencionado hace poco, muy vinculada a la explicación. Conociendo el ángulo y la sombra, su longitud, yo puedo llegar a esta conclusión, pero esto no es una Predicción. predicción. Muy bien, predicción, predicción. O sea, eso sí te lo acepto, tú has predicho, ¿no? Claro, considerando que la sombra vale 20, el ángulo 37, puedo predecir que este asta medirá así, ¿no? Medirá así, y de hecho se comprueba y mide así. Lo que has hecho es predecir, no explicar. ¿Ves? Ahora las cosas tienen un poco más de orden. Pero a todo esto, profe, ¿por qué se llama simetría? ¿Qué tiene que ver esta palabra? A eso nos vamos a meter con la matemática. Sin embargo, ¿verdad, no? Hay otra cosa, ¿verdad?, que te quiero preguntar. Aunque ya pongo ahí el dibujito para que me des la respuesta, ¿ya? Un poquito, te estoy dando un poquito de ayudín. Díganme, si la razón por la cual el asta tiene 15 metros no es la sombra, ¿cuál sería una de las probables razones por la cual el asta tiene 15 metros? ¿Cómo? La, la esfericidad de la Tierra, como que de cierto modo hay cierta inclinación, por así decirlo, también el movimiento del Sol.
Mira, es muy interesante eso, ¿ya? Pero estás metiendo más conceptos de los que pido, pero está bien, está bueno eso, o sea, este, ¿cómo te explico? A ver, ¿cómo te explico, no? Lo que tú has dicho es algo que contiene mucha información. Aplicando la navaja de Occam, te voy a pedir que me des una explicación mucho más sencilla de por qué el asta tiene 15 metros. Tenemos esa premisa de la proporción de los triángulos que con esos ángulos específicos. Claro, bueno, mejor dicho, recuerda que esa información previa te lleva no a explicar, sino a predecir la altura del asta. Olvídate de esa información previa, simplemente dame una razón, bueno, una de las muchas razones, la razón más simple de por qué el asta tendría 15 metros. Es muy simple, ¿eh? El que puso el asta ya sabía La corteza. el largo Exacto, 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 eso, y por eso acá el dibujito, pues, ¿no? El carpintero que hizo el asta la midió así o la diseñó así, o la diseñó así. Claro, o sea, una de las razones más sencillas de por qué el asta tiene 15 metros no es por la sombra, ¿no? No es por la sombra, es porque de repente un carpintero la hizo así. O también lo que dijo el joven, ¿no? El joven dijo algo de la tierra, la esfericidad, ¿no es cierto? Y por ese motivo el asta tiene una tal altura. Ya, eso es interesante, ¿ya? Pero eso implica un poco saber teoría de la relatividad, ¿ya? Em, o sea, la explicación que me has querido dar, si te entendí bien, es una cuestión más complicada todavía, ¿no? Si tú metes a la Tierra, que es un objeto de masa muy grande, en comparación con este pequeño palito, aplicando teoría de la relatividad, puedes dar cuenta de algunas cuestiones, ¿ya? Pero no, eso es mucho. Además, no sé si te entendí bien, ¿no? Pero no sé si te entendí bien, pero eso es aplicar teoría de la relatividad, ¿no? Eso es mucho, exige mucho para que me expliques por qué vale 15 metros. A ver, a eso iba, ¿no? Eh, Otra razón por la cual el asta pudo tener 15 metros es porque a lo mejor antes, voy a, voy a borrar eso que parece medio raro, ¿ya? Ya. Otra razón podría ser que a lo mejor el asta, bueno, en algún momento medía 15 metros, ¿no? O medía 20 metros. Pero vino un rayo, lo cortó y ahora mide 15. Eso también puede ser, pero no me van a decir que es por la sombra, ¿no? Pero eso es lo bueno, ¿ya? Nos estamos dando cuenta de que la explicación que da Hempel es demasiado amplia, porque incluye como explicaciones cosas que no lo son. Y te repito, ¿por qué se llama simetría? Por una cuestión en matemáticas. Si yo sé que A es igual a B, por simetría, ¿qué puedo concluir? A ver, alguien que se acuerde. Por simetría, ¿qué puedo concluir? Que B es igual que B es a... igual a. Muy bien, genial. No, la simetría es como algo así como un espejito, ¿no? Algo así, bueno, en realidad eso del espejito es como la reflexividad, la reflexividad. La simetría, ¿cómo te lo explico? Tiene que ver con esta siguiente cuestión de que si tú tienes una figura, ¿no? Y la partes por la mitad más o menos, conserva, ¿no? Conserva, digamos, equilibrio, vamos a decirlo así, ¿no? Parentesco, igualdad consigo misma, ¿verdad? Bueno, la simetría es algo así, ¿no? La simetría implica que en el caso de la igualdad, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Eso es la simetría. La pregunta es, ¿la explicación es simétrica? La explicación es simétrica y lo que vamos a darnos cuenta es que no. ¿Por qué? Porque si X explica a Y, por ejemplo, el asta y explica la sombra, eso significa que no es cierto que la sombra explique el asta. Y esto, si te das cuenta, si comparas esto de arriba con lo de abajo, te das cuenta que no es igual. Te das cuenta que no es igual. Por eso es que decimos que la explicación es asimétrica. La explicación es asimétrica. Interesante lo que está diciéndonos Hempel.
o lo que extraemos de esta crítica a lo que plantea Hempel. Y finalmente, el tema de la predicción y la explicación, ¿verdad? ¿Qué sucede? De que nosotros decíamos que explicación y predicción son dos caras de la misma moneda, ¿sí o no? Pero nos damos cuenta de que eso no es tan cierto. ¿Por qué? A ver, suponga que no conoce la altura del asta. Si alguien le dijera que se proyecta una sombra de 20 metros y que el Sol se ubica a 37 grados, usted podría predecir la altura del asta. Sin embargo, como acabamos de ver, queda claro que esta información no explica por qué el asta tiene tal altura. Esta información no explica la cuestión del asta, pero sí lo predice. Consecuencia, explicación no es lo mismo que predicción. Y esto es interesante, porque lo que dijo anteriormente Hempel era que la explicación y la predicción eran dos caras de la misma moneda. Quiero que te quede claro, por eso te lo voy a poner de nuevo, esto que por aquí te expliqué. Lo dejo así, o bueno, también lo puedo agrandar, ¿no? O sea, tú decías, ¿no? Estas tres premisas te explican esto, ¿no es cierto? Y a su vez, estas tres premisas te permiten predecir esto, ¿no es cierto? Entonces, justamente, si aplicamos lo que hemos visto hace un rato, podemos decir que las leyes de la trigonometría, y a su vez la medida de la sombra, me permite predecir la altura del asta, pero no me la permite explicar. ¿Entiendes? No me la permite explicar. Sin embargo, según lo que dijo Hempel, explicación y predicción son dos caras de la misma moneda. Entonces, este esquema se cae. Esa es la idea. Bueno, estamos cuestionando a un gran filósofo, que es el señor Hempel, que fue un neopositivista, fue un brillante pensador, y vamos a ver qué más tenemos que decir. El problema de la irrelevancia. A ver, vamos a preguntar algo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Imagínate que hay un niño que está en la sala de partos, un niño que está caminando por ahí, en la sala de partos de las mujeres embarazadas, y ve a un hombre, y ve que un hombre llamado Juan no está embarazado. Y va donde el doctor y le pregunta por qué. Y este doctor, seguramente que es el doctor TV, ese borrachín, y le responde así: Juan ha estado tomando píldoras anticonceptivas regularmente los últimos años. La gente que toma píldoras anticonceptivas con regularidad no se embaraza. Por lo tanto, Juan no está embarazado. Date cuenta de algo. ¿Qué cosa? De esta explicación, aunque te parezca un poco disparatada, sin embargo, respeta la estructura de ley de cobertura de Hempel, porque te habla de un hecho particular, te habla de una ley general y concluye con la explicación. Supuestamente esto sirve para explicar lo que dice Juan, lo que le pasa a Juan. Sin embargo, te das cuenta de que no es tan cierto, ¿no? Si te das cuenta, no es tan cierto. O sea, el hecho de que Juan tome píldoras no implica o no explica que él no esté embarazado, sino que la razón es otra. A ver, voy a preguntarles a ustedes, ¿no? Señores, díganme por favor, ¿los hombres pueden quedar embarazados? ¿Sí o no? No, Ya, ¿por qué no? No posee la estructura biológica capaz para generar otro ser vivo. Claro, ¿no? Y esta es una explicación muy coherente, muy fundamentada, muy respetable, que a mí me parece muy bien. Está bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero lo que pasa es que en otros salones me han dicho esto que me parece interesante, ¿no? Aunque si te das cuenta, están jugando un poco con una falacia. Me dijeron que pueden haber mujeres que se autoperciban como hombres
y que aún así queden embarazadas. Y como se autoperciben como hombres, serían hombres embarazados. Ya, pero eso es jugar un poquito con el lenguaje, ¿no? Es un poquito como hacer trampa, porque realmente no son hombres. Quiero decir, no son hombres en el sentido biológico, si quieren, ¿no? O no son machos en el sentido biológico. En el sentido cultural o hablando de género, sí, pero no en el sentido sexual o biológico. Pero te das cuenta que es un poquito eso jugar con palabras, ¿no? Eh, bueno, hasta que escuches esta película, ¿no? ¿Han visto esta película? La película Junior. ¿Saben de qué trata? No. Eh, es una comedia romántica, ¿no? Con, en realidad, actores muy buenos, ¿eh? Eh, Trata la historia de ese señor que, así como lo ves, es Arnold Schwarzenegger, eh, que se queda embarazado. Es un hombre embarazado y la película se llama Junior. Lo gracioso de esta película es que tú ves a este grandazo, ¿no? Teniendo, pues, digamos, momentos de fragilidad emocional que le suele dar a algunas mujeres, ¿no? Cuando están embarazadas se llenan de hormonas y se ponen más sensibles o lloran por todo, ¿no? Aunque no todas, ¿ah? No todas les pasa esto. Pero bueno, en la película es ficción y la ficción juega con eso, entonces tú ves a Schwarzenegger así muy, muy sensible y eso es muy raro, ¿no? Pero también es gracioso. Ya nos damos cuenta del problema de la irrelevancia. Lo que ha dicho el doctor no es relevante para explicar por qué Juan no está embarazado. No es relevante, no tiene sentido, no hay conexión. Sin embargo, está perfectamente armado según el modelo de cobertura de Hempel. Significa esto que nuestro amigo el doctor, pues, ha dado una argumentación que no constituye una buena respuesta a la pregunta del niño. ¿Ves? Ahí el doctor se queda confundido y dice Nani. Por lo tanto, pues debemos buscar otro modelo para entender lo que es la explicación. ¿Cuál sería la otra opción? Fíjate, aquí está la otra opción. La otra opción es apelar al concepto de causalidad. Profesor, mejor dejémonos de explicación y vayamos a la causalidad. ¿Por qué? A ver, porque después de todo, dar la explicación de algo y buscar la causa es lo mismo. Así que mejor simplemente vámonos con la causalidad. Una interesante pregunta es, ¿y por qué Hempel no pensó en esto, no? Si es tan fácil como simplemente cambiar de palabras. Es porque Hempel era un neopositivista. Y como un neopositivista, él sabía, también era un filósofo, de que la palabra causalidad es sospechosa. Es sospechosa de tener el virus. ¿Profe, qué virus? ¿El coronavirus? No, el virus de causar problemas filosóficos. La palabra causalidad causa, justamente, ¿no? Causa problemas filosóficos. Tiene, tiene el virus. Tiene el virus. A ver, pero ¿cómo así? ¿Cómo que tiene el virus? ¿Cuál es el problema con la palabra causalidad? ¿Por qué no puedo usarla como sustituto del término explicación? Bueno, tiene que ver con este señor. A ver, ¿quién de ustedes me dice quién es este señor? A ver, te doy un par de datos. David Hume. No, ya, bueno, genial, ya lo dijiste, ¿no? Es David Hume. David Hume, el último de los empiristas ingleses. David Hume plantea esta crítica, miren. Te planteo primero cómo es el esquema, ¿no? A es la causa y B es el efecto. Y a esta relación se le llama relación de causalidad. A ver, la idea es que entre A y B hay una conexión necesaria. Mira este cuadradito ya. Ese cuadradito significa necesario. Ejemplo, si la temperatura aumenta, entonces este metal se dilata. Un ejemplo de una ley científica.
porque la ley científica lo que refleja es justamente la relación de causalidad. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Vamos a hacer lo que siempre hacen los filósofos. ¿Y qué hacen los filósofos? Fastidiar. No, mentira, lo que hacen es preguntar. Y este señor pues va a aplicar su pensamiento crítico. ¿Y qué es lo que va a concluir? ¿Cómo sabes tú que esto siempre va a pasar? ¿Estás bien seguro de que el hecho de que si aumentamos la temperatura de un cuerpo se va a dilatar el metal va a ocurrir siempre? ¿Puedes tú demostrar que va a ocurrir por los próximos 1000 años? ¿Cómo lo sabes si tú no vives ni por siempre, ni para siempre, ni desde siempre? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes eso? Y algunos, si se dan cuenta, lo que van a decir es que en realidad no lo saben, pero lo sospechan, lo presumen. Pero en filosofía y en ciencia no hay que aceptar eso por creencia, por fe, ¿no? No hay que simplemente aceptar algo por fe porque me parece que es, sino que hay que demostrarlo. Y si tú apelas a la otra palabrita mágica, ¿cuál es la otra palabrita mágica? Bueno, yo no estoy seguro de que vaya a pasar, pero es muy probable. Si tú dices que es muy probable, aquí también hay una trampa. Porque si bien te sales del problema, realmente te sales del problema, ¿no? Es probable, punto, acabó, ¿no? Esto implica que Hume ya te aplicó su aguijón, ¿no? Hume ya te aplicó su aguijón y tú estás de alguna forma aceptando sus críticas, ¿sí? Ya estás aceptando aquí el aguijón con el juguito de Hume, ¿no? Entonces, si tú dices que es probable, ya estás aceptando que Hume te ha convencido un poco de que esto no va a ocurrir siempre o no lo puedes tú probar que ocurra siempre. ¿Qué es lo que tú ves? Para ser sinceros, lo que tú ves es que la temperatura se eleva y, fíjese en esta conjunción lógica, y se dilata el metal. Tú ves eso, que la temperatura se eleva y que se dilata el metal. Pero tú piensas que primero hay temperatura y esto implica que se va a dilatar el metal. Pero esto no lo ves. ¿Esto ocurre en dónde? En tu cabeza. Según Hume, esto ocurre en tu imaginación. Esto lo inventa tu cabeza. Lo que tú ves es 1 y 2. Tú no ves 1, entonces 2. Una pregunta que alguien hace es, ¿y por qué creo que va a pasar? ¿Por qué yo estoy seguro de que cuando caliente el metal se va a dilatar? Bueno, estás seguro de eso por costumbre, porque has visto esto que se repite tantas veces durante tanto tiempo que dices, bueno, una vez más no va a afectar, ¿no? Una vez más no va a afectar. Y ocurre que lo aceptas por costumbre, pero no porque sea cierto. Y eso es lo que dice Hume. Lo que plantea Hume en el fondo es que la causalidad es una ficción de nuestra mente. No existe en la realidad. Profe, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú quieres dar cuenta de lo que es la explicación, apelando al concepto de causalidad, estás cayendo en un problema. ¿Qué cosa? Queriendo explicar lo oscuro por lo más oscuro. Y eso pues no tiene sentido. Se supone que tú tienes que explicar lo oscuro por lo más claro. Y la causalidad no es un concepto claro, es un concepto oscuro. Ya lo demostró Hume. Por lo tanto, no puedes aplicar a la causalidad. No puedes apelar a la causalidad. Otra de las razones para desconfiar de la causalidad vendría a ser esta. La idea de que hay cosas que son explicaciones, pero que no son en términos causales. Por ejemplo, cuando hablamos de las llamadas identificaciones teóricas,
y yo digo que el agua es H2O. Si yo digo que el agua es H2O, estoy dando una especie de explicación. De alguna forma explico que el agua, lo que es el agua. Explico lo que es el agua cuando digo que el agua es H2O. Pero estar compuesto de H2O no causa que algo sea agua. Dense cuenta de esta sutileza. Estar compuesto de H2O no causa que algo sea agua, sino que eso es ser agua. Sin embargo, el hecho de que el agua sea H2O explica lo que es el agua. Eso lo explica, pero no es su causa. Estar compuesto de H2O no es la causa del agua. Es su explicación, sí, pero no es su causa. ¿Por qué? Porque estar compuesto de H2O es ser agua. Es ser agua. Y esto implica de que la palabra causalidad no abarca todo lo que abarca la palabra explicación. Por eso es que esta es una segunda razón para no usar la palabra causalidad. ¿Cuál sería la enseñanza de esta lección? Que debemos regresar al modelo de Hempel, pero hacerle unas cuantas observaciones, hacerle algunos cuantos asteriscos, notas al pie de página, porque lo que dijo él es bueno, pero debe mejorarse un poquito más para evitar las críticas. Y esta fue la sesión de hoy. Muy bien.